San Sergio de Radonés. Capítulo 2. Inciso A. Vida y obra de San Sergio. Es imposible seguir la vida de San Sergio y comprender la grandeza de su obra sin poseer una idea exacta de los grandes cambios sobrevenidos desde la decadencia de la antigua capital de Rusia, Kiev, y del traslado del centro nacional hacia el nordeste. Dos hechos dominan la vida rusa en los comienzos del siglo XIV, momento en que nace San Sergio: la división del país, partido en un gran número de principados independientes, y el yugo mongol, que pesaba sobre el país desde hacía 3/4 de siglo. Las divisiones tienen por origen el sistema de infantados introducido en la Rusia de Kiev por el gran príncipe Yaroslav el Sabio en el año 1054. El país era dividido por la ley de sucesión en tantos principados como herederos varones había. El de Kiev, que llevaba unido así el título de gran príncipe, correspondía al más antiguo por la edad y no al heredero directo. Este sistema no solo provocó la división constante del país, sino guerras fratricidas y luchas por el Principado de Kiev. A mediados del siglo XIII, el país dividido no pudo resistir a los invasores mongoles y los principados fueron conquistados y devastados uno tras otro. Por otra parte, la antigua Rusia poseía un régimen de asambleas populares, las Vietche, y una clase directiva que desempeñaba un papel importante en la vida del Estado. El papel de la asamblea era preponderante en determinados principados. En el estado de Novgorod, el príncipe era tan solo el jefe del ejército y podía ser despedido por la asamblea. De acuerdo con la antigua fórmula, se le señalaba el camino. Se había manifestado desde muy pronto una reacción contra la división y contra el papel demasiado importante desempeñado por las asambleas y por la clase dirigente. Esta reacción tuvo como ideólogo al príncipe Andrés de Susdalia, que al llegar a ser gran príncipe no fue a vivir a Kiev, sino que se instaló en la pequeña población de Vladimir, donde vivía como soberano, año 1157-1174. Por lo demás, fue asesinado por los boyardos, descontentos de su autocratismo. El centro vital del país después de la invasión mongola 1238-1240, en que la antigua capital de Rusia fue destruida y perdió para mucho tiempo su importancia, fue transferido hacia el noreste, a la región de Susdalia, en la que los príncipes propietarios de la tierra reinaban como amos de las ciudades nuevas, sin compartir su poder con las asambleas. Había en el norte de Rusia, a principios del siglo XIV, 3 centros políticos: Novgorod la Grande, que conservó las prerrogativas de ciudad libre y donde el príncipe solo representaba un papel secundario; Rostov la Grande, ciudad en que el príncipe elegido gobernaba con los boyardos y con una asamblea; y finalmente un pequeño principado, Moscú, cuya importancia iba creciendo de año en año, gracias a las cualidades excepcionales de sus príncipes, partidarios decididos del autocratismo y de la unificación del país. Novgorod, que se salvó de ser destruida por los mongoles gracias a su situación geográfica, tiene una constitución completamente original. Es una ciudad-estado con numerosas colonias y cuyo territorio se extiende por el extremo norte y por el noreste del país. Ciudad comercial fundada hacia el año 700, en relaciones constantes con el occidente, miembro influyente de la Liga Hanseática, que gobierna por una asamblea del pueblo reunida a toque de campana en la plaza de Santa Sofía.
La asamblea convocada primitivamente por el príncipe lo es más tarde por el jefe de gobierno, Posasnik, y por el arzobispo. La asamblea invita y despide a los príncipes, elige y revoca a los magistrados y se constituye en alto tribunal de justicia, firma los tratados y declara la guerra. Al lado de la asamblea, organismo no permanente, funciona el consejo gubernamental compuesto del arzobispo, presidente del oficio, de los antiguos jefes del gobierno, Posasnik, y de los prebostes. No solo preside el arzobispo el consejo que se reúne en sus habitaciones, sino que ejerce el derecho de veto en todas las decisiones gubernamentales, negativa de bendición. Estampa su sello en todas las actas importantes y conserva los archivos y el tesoro del Estado. Es protector de los extranjeros en sus conflictos con las autoridades y mediador entre los partidos. Su sistema de elección es bastante curioso. La asamblea propone 3 nombres, entre los cuales se echa a suertes quién será el elegido. No solo en Novgorod, un gran centro comercial, sino después de Kiev, el mayor centro cultural de Rusia. Representará con Rostov un papel de primera importancia en el renacimiento ruso del sistema en el siglo XIV. El segundo hecho que pesa sobre la vida rusa en el siglo XIV es el yugo mongol, las invasiones tártaras que se sucedieron sin acarrear una ocupación permanente causaron la ruina del país, lo mismo que el éxodo de las poblaciones que huían de las regiones más expuestas y que eran las más ricas de Rusia. Ciertos príncipes desprovistos de escrúpulos mezclan a los mongoles en los asuntos internos del país y para obtener el derecho a reinar no se detienen ni ante la calumnia. Vemos así que uno de los primeros príncipes de Moscú, Jorge, Yuri, hizo llamar a su adversario el príncipe Miguel de Tver a la horda donde éste murió como mártir. Se ha exagerado mucho la influencia de los mongoles en la vida y en las ideas rusas. Por ejemplo, la práctica del gineceo no se debe a la adopción de una costumbre oriental, sino a la necesidad de ocultar a las mujeres en las casas para sustraerlas al rapto por los merodeadores tártaros que infectaban el país. Si las influencias políticas y sociales asiáticas eran bastante limitadas, las consecuencias morales del yugo mongol fueron graves. El profesor G. Fedotov, en su libro Los santos de la antigua Rusia, caracteriza de esta manera la situación en Rusia hacia los comienzos del siglo XIV. El primer siglo del yugo mongol no trajo únicamente la destrucción de la vida del Estado y de la cultura de la Rusia antigua, ahogó para mucho tiempo su vida espiritual. Puede asombrar a quienes creen que las catástrofes políticas y sociales provocan forzosamente un despertar del sentimiento religioso. Sin duda que se manifestó en la sociedad rusa la reacción religiosa ante la catástrofe. Los oradores sagrados veían en los horrores del yugo tártaro un castigo de Dios por los pecados cometidos por el pueblo. Pero la miseria material era tal y la dureza de la lucha por la vida tan grande que la consecuencia natural fue el embrutecimiento de la gente. La iglesia rusa no conocía nuevos monjes santos desde hacía más de un siglo. La única santidad canonizada es la de la actividad social de los príncipes y en parte de los obispos. Sin embargo, la iglesia se encuentra en una situación privilegiada. Los mongoles no se han hecho todavía musulmanes y dan muestra de gran tolerancia hacia los cristianos. Las iglesias quedan exceptuadas de pagar el tributo y los metropolitanos reciben de los clanes determinados privilegios. El papel de los obispos y sobre todo de los jefes de la iglesia rusa, los metropolitanos de Kiev, será pues doble. Serán, por un lado, los protectores declarados de las poblaciones y los unificadores del país.
En la época de la gran dispersión del poder principesco y de la división de Rusia en varias decenas de pequeños estados independientes, el poder del metropolitano conservará cierta unidad al Estado, y es él quien, por su protección al Principado de Moscú, en el siglo XIV decidirá la suerte del país. San Sergio, cuya familia es originaria de Rostov la Grande, a pesar de la oposición entre el Principado donde nació y el de Moscú, se colocará del lado de este último, previendo el gran papel histórico que iba a desempeñar en la unificación del país y en la lucha contra los mongoles. Rostov la Grande, patria de San Sergio, es una de las ciudades más antiguas de Rusia, ciudad libre e importante desde el siglo VIII, con una población autóctona finlandesa mezclada con eslavos. Conservó durante mucho tiempo sus tradiciones paganas y el cristianismo no fue introducido en ella hasta más tarde. Sometida pacíficamente en el siglo X por Novgorod, que instaló en ella una asamblea popular, se convirtió en el siglo XI en la capital religiosa de la Rusia del noreste. Los primeros misioneros griegos fueron obligados a marcharse, y solo en la segunda mitad del siglo XI, gracias a los esfuerzos apostólicos de San Leoncio, antiguo monje del monasterio de las Grutas de Kiev y discípulo de San Teodosio, fue evangelizado el país. San Leoncio murió mártir en el año 1073, víctima de los magos paganos. En el oficio que le está consagrado, la Iglesia proclama: el país romano glorifica a San Pedro y a San Pablo, el país griego al emperador Constantino, Kiev al príncipe Vladimir y el país de Rostov a ti, gran obispo Leoncio, que llevaste a cabo una obra apostólica. Continuó la cristianización bajo San Isaías, discípulo igualmente de San Teodosio, obispo del 1078 a 1090, pero el último ídolo no será derribado sino por el monje Abraham, fundador del monasterio de la Teofanía. Puede Rostov enorgullecerse desde el siglo XIII de una escuela y de una biblioteca excepcionalmente rica. La escuela, fundada en el monasterio de San Gregorio Nacianceno por el príncipe Constantino, poseerá a principios del siglo XIV más de 1 millar de manuscritos griegos y eslavos, y será uno de los centros culturales de la Rusia del Norte. La ciudad no sufrió mucho con la invasión mongola, pero la región fue devastada y el joven príncipe Basilsko fue muerto luchando contra los tártaros. En el año 1262 la ciudad se sublevó contra el invasor, pero se vio, sin embargo, obligada a pagar el tributo. La época brillante para Rostov la Grande empieza con el reinado de los príncipes Boris y Gleb, año 1277. Este último hizo la guerra unido a los tártaros contra los yaces. Casó con una pariente de Khan y lo atrajo al cristianismo. Aprovechando su influencia con los mongoles, liberó a gran número de prisioneros, recibió privilegios para sus súbditos y los defendió contra las exageraciones y exacciones de los asiáticos. Construyó iglesias, se mostró lleno de caridad y de generosidad, y es para los habitantes de Rostov como el símbolo de la grandeza de su ciudad. Rostov luchó durante mucho tiempo por la supremacía en el noreste contra las ciudades nuevas, Vladimir, Yaroslav y Suzdal, pero esa lucha se limitó a cuestiones de preeminencia. Nadie disputa a la vieja ciudad el derecho a la independencia hasta el día en que entró en competencia con ella el pequeño principado vecino de Moscú. Este se anexionará a Rostov, que perderá sus libertades con su independencia, pero seguirá siendo durante mucho tiempo un gran centro religioso y cultural. Moscú es un pequeño burgo mencionado
por vez primera en el año 1147 y destruido por los tártaros en 1238. El Principado de Moscú comienza a crecer y a tomar importancia en la segunda mitad del siglo XIII, bajo el príncipe Daniel y bajo su hijo Yuri, Jorge. Sin embargo, el verdadero fundador del poderío de Moscú será el segundo hijo de Daniel, Juan, llamado el Saco de Oro, 1270-1341. Las causas de la ascensión prodigiosa del Principado de Moscú fueron múltiples. Su situación geográfica en la intersección de las grandes rutas de Oriente y Occidente era excepcional. La política de los príncipes que atraían hacia sus tierras a los fugitivos que llegaban del sur, procurándoles una vida relativamente apacible y que sabían tratar con miramiento a los tártaros, desempeñó igualmente un papel importante, pero el hecho decisivo fue la instalación en Moscú del centro religioso de toda Rusia. Los metropolitanos abandonaron Kiev a fines del siglo XIII, porque la ciudad estaba devastada por completo, y marcharon a Vladimir. En los comienzos del siglo XIV, el metropolitano Pedro fijó su sede en Moscú en el año 1325 y fundó en ella la Catedral de la Dormición, que será la primada en toda Rusia. En la época que vamos a estudiar veremos a Rostov la Grande sometida por su pequeña vecina y a Moscú convirtiéndose en el centro de la reunión de las tierras rusas. Esta reunión, que se llevará a cabo con gran rigor, precisará de la atención de todas las fuerzas materiales del nuevo principado, en detrimento de las exigencias espirituales. El promover estas últimas será función de la vida y de la obra de San Sergio de Radonés.